Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos. Darles la tranquilidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con que afrontaremos esta nueva etapa. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Buenas noches, bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Canal 4. No ha de haber sensación más espantosa para un piloto, digamos, para alguien que está al mando, está en el timón, ir navegando por aguas turbulentas, procelosas, y que de repente te venga un huracán de votos y te lleve puesto, como se dice, ¿eh? Y que pierdas el control, que pierdas el timón, porque lo que se va a plantear, entre otras cuestiones aquí en Todas las Voces, es el oficialismo, la presidencia, el presidente Macri, no solo perdió una elección el domingo, perdió el poder. ¿Coincidís con eso, Mauricio Rabuffetti, periodista invitado esta noche? ¿Cómo te va? Primero, gracias por la invitación, Daniel, es un gusto estar acá como siempre. Yo creo que así es una muy buena comparación. Lo que le pasa a Macri en este momento es que está desnorteado, el gobierno argentino no tiene rumbo y se encuentra en una situación en la cual muy probablemente tendrá que entregar el poder a Alberto Fernández. Le tendrá que entregar el poder a Alberto Fernández, pero en los tiempos constitucionales. Bueno, eso es muy difícil de prever. Sería lo ideal desde el punto de vista institucional. Sería el primer presidente no peronista en 91 años que entrega el poder, lo cual sería ya un gran logro. Claro, vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Mauricio, por tu presencia. Lo que le faltó a Argentina fue el CONIDATA. Si hubieran tenido a Connie, de pronto podrías haber anticipado el resultado o no la veías venir. No, más bien le sobró confianza en algunos charlatanes. Ajá. La manera en que se tiraron a la piscina con... Ustedes saben que... Cuando hablas de charlatanes es del entorno de Macri. Del entorno de Macri y proveedores de servicio. Durán Barba, por ejemplo. Nosotros, yo hice una pequeña experiencia empresarial hace unos años haciendo encuestas en la Argentina, con un grupo de amigos, entre los cuales estaba mi amigo Aldo Lema, el Sordo González, César Aguiar y qué sé yo. Y estábamos en el año 11. Era un team. El equipo era muy bueno y la tecnología y los conocimientos eran buenos. El economista Aldo Lema ya está con nosotros y también Hernán Bonilla. Y se hicieron encuestas, pero los colegas, cuando nos llegaba la información de cómo trabajaban, era para matarse. Digamos, hay una concepción ética de la prestación de servicios y de la corporación empresarial argentina que realmente lo condujo a este desastre. Deja que decir, Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenas. Primero empiezo saludando por el cumpleaños a mi contendiente eterno, Conrado Hughes, que se merece que lo saludemos. Bueno, no importa, pero nosotros no habíamos lo que pasado. Está diciendo Gabriel tiene razón, que falta la celebración acá, Conrado. El equipo tiene que festejar tu Así cumpleaños. que lo saludo. ¿Sos de lo que festejaste? Yo no festejo que Argentina esté mal, porque al Uruguay no le conviene que Argentina esté mal. el resultado del domingo, ¿festejaste? Yo me cayó muy bien porque pienso cuatro cosas. Yo no creo que esté ahora desnorteado Macri. Hace 5 años que está desnorteado. Porque... Bueno, le dejaron el barco moviéndose, ¿no? Sí, está bien, pero la política de Macri nunca hubo... encallado, yo no creo que haya un proyecto. El proyecto fue entregar a Argentina al FMI. Y así le va. Y era obvio que él iba a ir así, porque toda la historia de todos los países que entregaron su proyecto al FMI termina así. No es novedad.
Es muy Pueden bueno decir porque que siempre estuvo, mira, sí. nos dicen anacrónico, por decirlo, del FMI, No, y nos claro. traen el ejemplo de cómo termina. Entonces creo que es una derrota de una élite que no tenía proyecto nacional y que se entregó atado de patas y manos al FMI y así dejó el país. Es una derrota de la manipulación como principal arma de acción política, en particular de Durán Barba y todo el ejército de troll macrista que creyó que podía borrar eternamente la realidad. Y es una derrota de Estados Unidos y del FMI y de la derecha uruguaya que festejó a Macri, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese aspecto porque además viene un segundo tramo donde tendremos un análisis potente con Leandro Grille y con Sebastián da Silva, pero ya con un contenido más fuerte en lo político. Y a ver si existe tal paralelismo posible aquí en las elecciones, en este ciclo electoral aquí en Uruguay. No, lo que te pueden llegar a decir, Gabriel, es que si el hombre tuvo que ir a golpear la puerta del Fondo Monetario es porque le dejaron un agujero enorme y que se la llevaron unos pocos. También hay que decir, o por lo menos te pueden decir eso, pero lo dejamos para más adelante. Sí. Qué gran... La voy a saludar otra vez porque me encanta que estés otra vez acá, Vivi. ¿Cómo Muchas te va? gracias. Tuvimos imágenes exclusivas del periplo europeo de Viviana. ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad muy contenta de volver a todas las voces después de unas vacaciones preciosas Claro. por Pilas recargadas, Turquía y baterías Grecia. a full. Sí, Turquía la verdad y que Grecia. sí, después de unas lindas Quiero decir, vacaciones. ¿y lograste desengancharte o ibas pispeando? ¿Sabes que sí? Logré desengancharme Qué bastante. bueno. Miré poca cosa, pese a que acá estuvo muy movido. Sí, sí. Una vez cuando se va tiene la sensación de que vuelve y no pasó mucha sí, cosa. todo. Esta vez Ah. a mí me pasó lo contrario. Sí, mirá, bueno, Pasó de todo. mirá esta imagen que tenemos de Vivi Ruggero. Pero Ahí en claro, pasó de Estambul. todo. Ahí estás en Estambul. Sí, con, bueno, como verán, ¿no? Atuendos bastante distintos de las mujeres Sí, sí. árabes. No necesitó maquillaje porque su bronceado es perfecto. Hay que decirlo también. Vos sabés que decía una cosa, Viviana. Es verdad, muchas veces uno tiene la sensación de esa cosa media quieta, ¿no? Suavemente ondulada. El otro día me decía Hernán Bonilla, no fue un acierto del presidente Macri aquello del gradualismo, pero el peor error fue el quietismo, Hernán. Exacto, porque quizás la estrategia gradualista, si se hubiera aplicado como estaba proyectada al inicio, podría haber funcionado. Yo era escéptico, pero podría haber funcionado. El problema es que terminó siendo mucho más quietismo que gradualismo, porque el gobierno de Macri termina aumentando el gasto, termina manteniendo básicamente el mismo déficit fiscal que heredó. Entonces, al final, ni por shock ni por gradualismo terminó solucionando el problema que había heredado, porque Macri recibió una bomba del gobierno kirchnerista, pero tuvo 2 años para desactivarla. Claro. Termina recorriendo al Fondo Monetario 2 años después, cuando no tuvo más remedio, cuando le fracasó su plan económico. Pero creo que hubo... Y por ese quietismo perdió el domingo. Sí, yo creo que recibió un problema grande, pero no lo supo manejar. Hay errores claramente de los dos lados. Sí, porque además hay una clase media que quedó como al desamparo, digamos, ¿no? Aldo Lema, muchas gracias por Gracias estos a minutos. ustedes. Así Buenas que noches. trabajaste con nuestro prócer ahí, con Conrado. Tuve el honor, además, de trabajar y de conocer muy de cerca a Luis Eduardo González Claro. y a César Aguiar. Lamentablemente ellos murieron y obviamente que este proyecto del cual eran alma mater ambos, quedó digamos, sin completarse. Claro, Aldo, teníamos esa imagen, ¿no? Que los CAE en su momento se llevaron puesto a Argentina, estaba todavía muy fresca la imagen de las monjas tirando bolsas por encima del convento, de los muros de la reja del convento, pero después dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Acá llegó el momento y la gente midió su bolsillo. Y así lo manifestó el domingo. La economía evidentemente fue clave. Yo creo que hubo una herencia de problemas muy graves que quizás no recordamos y que nos impactó a Uruguay. Uruguay estuvo en recesión en el 2015 por ese último año del gobierno kirchnerista, que tenía cepo cambiario, Claro. que tenía un gran déficit fiscal, que no tenía financiamiento en los mercados internacionales, porque por básicamente el default, la quita anterior y los problemas con los tenedores de bonos. Había una crisis institucional donde se manipulaban las cifras públicas del INDEC, y podríamos agregar otros temas. Argentina estaba fuera del escenario o del mundo, habiéndose cerrado. Entonces, esa herencia evidentemente estaba ahí. Lo que vino después fue un intento de gradualismo, a mi modo de ver, equivocado desde la perspectiva de que se priorizó hacer política y se subordinó a hacer política
en esa idea o en esa búsqueda de sobrevivir en el gobierno, como lo planteaba Mauricio, en 90 años, digamos, ningún gobierno no peronista había terminado su mandato y esa fue una aspiración. Y se subordinó eso, digamos, o más bien la política económica, la buena política económica, se subordinó a hacer política y se postergaron algunas cosas que eran inevitables, confiando que el escenario externo, que el financiamiento iba a estar disponible. Cuando se atravesó el animal en el camino, que fue en el 2017, porque no hubo una alza de tasas de interés en el mundo y el dólar se fortaleció, Argentina evidentemente desnudó problemas estructurales que no había corregido. Bueno, vamos a estar hablando de eso y sobre todo, ¿qué debemos leer ahora los uruguayos de esa realidad? ¿Cómo nos impacta? Ya, por lo menos, la próxima temporada ya está severamente comprometida, parece que eso es una obviedad casi, pero ¿qué otros aspectos debemos prestarle atención? Voy a ir con ustedes y con el panel, pero antes, Jimena Savaris, te saludo con gran gusto, ¿cómo te va? Sí, buenas noches, Daniel, es un placer saludarlos a todos esta noche. Quiero decirles que nuestros televidentes ya están participando por redes sociales del tema de esta noche, con el hashtag Opino en TLV en Twitter y también arrobándonos en nuestra cuenta @todaslasvoces4. Hoy tenemos un sondeo para presentarles en el que les preguntamos, ¿creen que la campaña electoral argentina y su resultado incide en el proceso político uruguayo? Pueden votar hasta el final del programa y les contamos que también estaremos leyendo sus mensajes a través de nuestro Twitter con el hashtag Opino en TLV. Bien, gracias, Jimena, como siempre. Va a haber un momento dulce, seguramente, de los uruguayos cruzando el charco, comprando barato, ¿no? Todos, los que somos más viejos, ya vamos por nuestra quinta experiencia. ¿No? Yo recuerdo en el 76, cuando el Rodrigazo estuve en Bariloche, ir a comer al restaurante más fino de Bariloche costaba $3 por cabeza, era una jauja. Al año siguiente, por supuesto, todo, claro. Se sintieron los efectos y obviamente eso ni es bueno ni debiera entusiasmarnos, más allá de la aprobación. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que anticipa eso? Lo que uno anticipa es que vamos a tener una pésima temporada turística, que las inversiones al Uruguay como lugar de escape no estoy seguro que vayan a salir corriendo de la Argentina para el Uruguay, y que además nuestra modestísima industria, que acaba de tener cifras muy malas de contracción, tiene una parte considerable de su mercado en la República Argentina, donde simplemente cruzando a través de los buques que cruzan el Río de la Plata o el río Uruguay y con camiones pueden entregar sus mercaderías en la Argentina. Y eso se va a caer ya. ¿Fracasó un modelo? Bueno, yo dudo que Macri tuviera un modelo. O sea, se habla, por ejemplo, del fracaso del modelo liberal. Creo que fracasó la gestión. Ajá. Creo que el término liberalismo, hay muy poca gente que realmente, de la que lo usa políticamente, ha leído algún libro sobre lo que es el liberalismo filosóficamente hablando. Por eso es un término que trato de no usar para no confundir. Pero la verdad, yendo al punto exactamente que vos preguntás, Daniel, me parece muy, muy importante. Fracasó la gestión de gobierno de Macri, no me cabe duda. Yo coincido plenamente con Andy y con Hernán. Fracasó porque tuvo el tiempo de mejorar. Tomó un país en llamas y como bombero no funcionó bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Me subo a la pregunta que le hiciste a Connie. Y acabamos de ver imágenes de festejos que hemos visto cada 4 o 5 años repetidamente. Es muy probable que veamos una crisis mucho más profunda en Argentina. Más profunda. Políticamente hablando, lamentablemente desde el punto de vista social también, porque no hay ninguna luz en este momento al final del túnel. No hay, quiero repetirlo, no hay medidas sobre la mesa del gobierno y no hay intención del otro lado, del lado de los vencedores de esta elección, que supuestamente no tenía vencedores, de darle gobernabilidad, de darle paz a este gobierno para que haya una transición. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Si va a terminar finalmente, Aldo quería hacer un apunte, pero voy al tema del modelo, fracasado o no, o si lo que fracasa, como dice Mauricio, es la gestión. Fracasaron las dos cosas, ¿no? Yo vuelvo a decir, yo creo que Macri nunca tuvo un modelo, salvo el dios mercado, los dioses mercados financieros, las inversiones extranjeras que nunca vinieron, acceder a todos los reclamos que tenían los mercados. Tenemos que discutir los ganadores y los perdedores. De repente hay cosas políticas, porque acá hay ganadores. Perdieron las elecciones Macri y su equipo económico, ahora están ganando plata a roletes.
según sus propias declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción de Argentina, el equipo económico argentino más Macri tiene un estimado declarado de 580 millones de dólares en el exterior. Es cierto, esto no es ilegal, lo hemos discutido acá, en paraísos fiscales la mayoría, y algunos acá. Con la depreciación y la apreciación del dólar y la depreciación del peso argentino, están ganando fortunas ellos con la crisis argentina. No digo porque se habla solo de las monjitas, claro, no es tan gráfico como las monjitas tirando maletas. Estos muchachos apretan computadoras nomás y mandan para el exterior. Pero están ganando fortunas. Pero Gabriela, vos tenés una Entonces, confusión yo lo que grande. digo, Si tienen 500 millones, ¿sigue teniendo 500 millones? Ah, ¿O sí. alguien cree que lo que se devaluó No, ganaron- fue al revés? No, y te digo los empresarios, por ejemplo, agropecuarios argentinos. ¿Pero que vos decís cobran que hay en una operación dólares. especulativa detrás de esto? Yo lo que digo es que ellos que pedían al pueblo argentino que confiara, que trajera su plata, que la tuviera en Argentina, ni siquiera el propio ministro de Economía la tenía. ¿Era una especulación empresarial? Yo lo que digo es que eso pasó también acá. Que no es que hubo una élite que apostó, es cierto, a un modelo de gestión, a un modelo económico en Argentina, pero su suerte personal no estaba atada a ese modelo Aún en la económico. crisis se enriquecieron. Y sí, claramente hay un ministro de ahí que yo tenía anotado, el presidente del Banco Central, le creció el 83% su patrimonio el año pasado. Nominales, eso sin corregir por inflación. Entonces, todo lo que quieras. Yo lo que digo es que mientras el país está en recesión, el desempleo explota, crece la pobreza al 38%, se cae todo, al jefe de eso le crece 83% su patrimonio. Yo creo que nadie duda, nadie que viaje frecuentemente a Argentina o que lea un poco duda que la situación de los argentinos es tremenda, es dramática. Hay 32% de pobreza, la mitad de los jóvenes por debajo de 16 años nacen en condiciones de pobreza. Pero si vamos a hacer un análisis de este tipo, Gabriel, también podríamos decir que si le hubiera ido bien a Macri, hubiera ganado más plata entonces. Me parece que estamos errando del bizcochazo si planteamos las cosas en términos personales. Macri tuvo una derrota política, pero dudo que quisiera este tipo de fracasos. Aldo. No, yo en la línea de lo que dice Mauricio estoy muy preocupado porque el escenario hacia adelante que viene de Argentina es un escenario muy complicado. Está quizás en el inconsciente colectivo la noción de que el 2003, 2004, 2005, los primeros años del peronismo, luego del kirchnerismo, significaron una recuperación. Pero el contexto hoy global es muy distinto. Hoy no tenemos los precios de las materias primas ni los vamos a tener como en aquel momento. Hoy Argentina ha dado en 10 años o en 15 años otra noción de que está a punto de no pagar la deuda. O sea, el riesgo país hoy es 1.800 puntos. Eso está cerrado el crédito por Argentina por mucho tiempo. Y por lo tanto, en definitiva, el panorama del punto de vista económico y recesivo, sin gobernabilidad de por medio para adelante, es de probablemente un panorama muy sombrío, que a lo que básicamente hay que devolverle, digamos, la atención a que son instituciones y políticas públicas que durante décadas de los dos lados, digamos, de esta grieta, ¿ya? En definitiva, no ha sabido construir Argentina. Por lo tanto, lo que viene es un empobrecimiento significativo adicional de toda la sociedad, incluidos los sectores de ingresos medios y altos. Claro, y está la dinámica de los acontecimientos, que hace un rato estábamos celebrando la firma después de 20 años de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, y resulta que ahora lo que está sucediendo es que con este panorama actual hay quienes ya le están determinando la muerte al Mercosur, Hernán. Por lo menos Alberto Fernández dijo que él es contrario a la ratificación del acuerdo. Eso puede ser un problema, más allá de que... Sí, Bolsonaro ha dicho también, ha señalado también esto, ¿no? Si este hombre gana la elección, yo voy a reconsiderar mi presencia. Se han estado tirando piropos entre Bolsonaro y Alberto Fernández también, que augura un problema para el Mercosur. A mí me interesa, Daniel, un punto que es que no se puede asociar al gobierno de Macri o al modelo con un modelo liberal. Uno ve los índices de libertad económica de Argentina y no han mejorado durante la gestión de Macri. No es un país en ningún sentido que aplique nada de lo que aplican los países liberales exitosos en el mundo. Tuvo algún éxito o algún elemento positivo en la normalización respecto a la situación que había heredado,
en las cosas más flagrantes del desquicio que había dejado el kirchnerismo, pero no pudo arreglar los problemas estructurales, los problemas fiscales, los problemas del déficit y de la deuda. Y eso fue, como decía Aldo, cuando cambió la situación internacional, esas debilidades hizo que se lo llevaran puesto. A mí me parece que a 48 horas del resultado de la elección en Argentina, todavía hoy puede haber uruguayos que se están preguntando qué pasó el domingo en Argentina, ¿no? Y creo que está bueno decirles que lo que pasó fue un resultado electoral contundente y sorprendente, no por la victoria de Alberto Fernández, sino por la diferencia que tuvo en esa victoria, ¿no? El viernes a las 4 de la tarde, un periodista muy destacado de uno de los principales diarios de Argentina recibió una llamada de un integrante del gabinete de Macri que le decía que, bueno, estaban contentos porque tenían resultados que mostraban que Fernández ganaba por 5%, lo que ellos consideraban que era el techo del kirchnerismo y que era un resultado totalmente revertible en octubre. Es decir, realmente había otro ambiente en las principales figuras. Y me parece que también es una elección que confirma algunas cosas, ¿no? Y es que la política argentina todavía gira en torno a ese eje peronista-no peronista, y que los peronistas todos juntos ganan. Y ahí me parece que también hay una fortaleza de Cristina que dio un paso al costado y dejó a Fernández como candidato y ayudó a esa unión, y una desventaja por allí de Macri que también promovió esa unión del peronismo que termina con este resultado, desvinculando en cierta medida a Massa y inflando un poco a su compañero de fórmula como es Pichetto. Ese es un punto muy relevante. En definitiva, perdió el macrismo, pero no ganó el tercerismo, no ganaron las opciones, digamos, que podían estar en la mitad de la cancha, de la grieta, digamos. La Baña, por ejemplo. La Baña u otros. En definitiva, digamos, hubo una resurrección, digamos, del peronismo. Entonces es un partido de extremos, o sea, en la mitad de la cancha no hay nadie, y yo creo que eso también es lo que hoy está incorporado a escenarios futuros. Ajá. Gabriel, vos ves, por ejemplo, en los programas de la oposición en este momento algunas señales, porque hay un concepto muy potente, ¿no? Y se ha hablado también, miren, este es el fracaso del ajuste. Macri lo que pretendió fue un ajuste y le salió mal. Bueno, ajuste es un término que es un vocablo que lo hemos escuchado mucho en los programas y en las propuestas de los candidatos a la presidencia. ¿Tú adviertes que hay un paralelismo en algún programa con lo que hizo Macri en Argentina? Bueno, yo creo primero que hubo una identificación explícita de casi toda la oposición de derecha en el Uruguay con Macri. Tengo acá anotado lo que lo saludaron. Talvi se reunió con él en el medio de la crisis, ya no antes, después, y dijo que iba a aprender y que Macri tenía un equipo de economía que era formidable y que era un Fórmula 1. La calle Pou lo saludó Bordaberry. Legisladores nacionalistas cuando ganó Macri dijeron ahora sí y ahora le toca a Uruguay, ¿no? Entonces esto no lo estoy inventando, es público y notorio, está en las redes sociales que yo no uso, que las miro de rebote, lo pusieron profusamente. Tenés un alter ego ahí. Es más, Verónica Alonso se sacó fotos en la fiesta macrista con globitos amarillos. Entonces yo lo que digo es que había una identificación muy clara, claro. La victoria tiene muchos padres, la derrota siempre es huérfana, yo ¿no? lo que quiero Pero es lo que digo claves, que, ¿sabes qué, Gabriel? Y yo lo que digo, termino, en el programa, a ver. ¿Por qué estamos tratando en todas las voces, un programa uruguayo, estas derivaciones de la elección en Argentina? Bueno, en primer lugar, claro, Daniel, porque tú lo decías y con mucha razón, porque todo lo que pasa en Argentina impacta directamente en Uruguay, para bien y para mal, eso es así. Yo creo que si hay gente que habla de cosas iguales en algunos casos, y parecidas a las que planteó Macri, están en los preprogramas de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado. Están Sebastián da Silva y Leandro Grille en minutos aquí en el espacio de todas las voces. Conrado. A ver, en primer lugar, lo que ocurre en el año 2015 fue una gran noticia para el Uruguay. Se iba del gobierno argentino por decisión de los ciudadanos argentinos, en los que los uruguayos solo teníamos la expectativa de mirar qué pasaba, el grupo de delincuentes más destacado que había estado gobernando, robando y además castigando al Uruguay al extremo que el presidente Vázquez
para enfocar o tratar de disuadir al régimen de la señora Kirchner y el periodo anterior de su marido, que nos cerraron durante 5 años del gobierno primero del doctor Tabaré Vázquez, los puentes, le pidió el auxilio al no a Estados Unidos, al presidente Bush. Y después vino y se lo contó y todo el Uruguay puede escucharlo. Entonces, ese régimen que tuvimos que soportar, por supuesto, mucho peor para los argentinos, se terminó cuando el 10 de diciembre del año 2015, la señora no le entregó los atributos del mando, pero el ingeniero Macri comenzó su gobierno en la Argentina. Todos lo aplaudimos. Siguiendo tu razonamiento, Daniel, yo tengo una pregunta para hacerle a Aldo y a Hernán, y es, considerando un muy probable empeoramiento de la situación en Argentina, ¿cómo ven ustedes desde el punto de vista económico al próximo gobierno uruguayo? Porque por eso nos importa también lo que pasó en Argentina. ¿Qué escenario va a tener el próximo gobierno uruguayo, que ya sabemos que va a heredar un alto déficit fiscal, un alto endeudamiento, una inflación por encima del techo de la meta, una tasa de desempleo alta? ¿Cómo puede impactar lo que pasó en Argentina en las decisiones iniciales que tome cualquiera sea el próximo gobierno de Uruguay? Bueno, lo primero que hay que transmitir es que respecto a periodos críticos que Uruguay tuvo en el pasado, principios de los 80 o la crisis del 2001-2002, Uruguay está mucho mejor en varios aspectos. O sea, primero está mucho menos expuesto a Argentina en materia financieras. Nuestros bancos tienen evidentemente hoy muchos menos créditos y mucho menos relaciones con Argentina. En la parte de comercio de bienes también estamos menos expuestos. Tenemos un sistema cambiario de flotación cambiaria que permite que el tipo de cambio suba y ayude a amortiguar los efectos externos. Estamos más diversificados en varios planos. Desdolarizamos nuestra deuda. O sea, Uruguay es, digamos, avanzado respecto al 2001-2002. Pero evidentemente todavía Argentina sigue siendo muy importante, sobre todo, como decía Connie al inicio, en la exportación desde Uruguay de servicios, también de bienes. Aquí la economía argentina se va a frenar nuevamente ahora, agosto y septiembre, o sea, está paralizada. Venía mostrando unos síntomas de recuperación, pero ahora se paralizó estos 2 meses. Por lo tanto, vamos a tener un impacto negativo que es inmediato y que se agrega lo que es la temporada turística y por lo demás el tema de inversiones hacia futuro. De manera que yo quiero recordar en algún sentido que esto ya nos pasó hacia 2012, 2013, cuando el cepo cambiario, cuando Argentina empezó a introducir el kirchnerismo y en ese caso Cristina Fernández, restricciones para la compra de dólares y para la tarjeta de crédito usándola en el exterior, etc. Y el 2015 se agravó aún más. Lo que pasa que hasta el 2015 el viento desde fuera de la región, las materias primas, las condiciones globales, la misma geopolítica global era bastante más amigable, nos ayudaba. Claro. Entonces, no es que ahora estemos más acoplados a Argentina. Seguimos acoplados menos que en el pasado, pero acoplados, pero sin el contrapeso, sin el amortiguador del resto. Por lo tanto, el panorama hacia futuro, con estos desequilibrios, evidentemente es muy sombrío. Después podemos hacer algunos análisis adicionales. Sí, yo creo que el contexto externo nos va a dar buenas y malas noticias, ¿no? Hay un panorama alentador en cuanto a baja de tasas de interés, eso es bueno financieramente. Comparto con Aldo que no tenemos la vía de contagio financiero que tuvimos en otras crisis, eso es muy positivo, pero hoy no sabemos cuál va a ser el impacto real de Argentina, porque tenemos por delante 4 meses en que la situación probablemente empeore. Tenemos una situación casi que de acefalía política, en que no sabemos qué va a pasar con el dólar, con la devaluación, probablemente una recesión acentuada en Argentina, y eso a Uruguay le pega por varios lados, claramente por la vía del turismo, pero también por la vía del comercio. Uruguay ya es un país caro en términos generales con el mundo, porque venimos arrastrando un atraso cambiario hace años, pero ahora, con esta nueva devaluación argentina, hay un núcleo de industrias uruguayas que exporta a Argentina, que depende del mercado argentino. Como mencionaba Connie al principio, además la industria ha tenido una caída muy fuerte. En términos de nivel de empleo, la industria está al nivel del 2003.
O sea que ya viene acumulando un problema significativo. Y si bien Argentina hoy es el 5% de nuestras exportaciones totales, hay industrias intensivas en mano de obra que tienen una dependencia importante argentina que van a sentir este efecto. Quiero ir con Jimena Savaris, pero querías hacer un apunte breve. El por último favor. punto. Hernán menciona que quizás nos acompañen tasas bajas en el mundo. Nos acompañan tasas bajas más por malas razones que por buenas, porque el mundo no está bien. Y esas tasas bajas, o ese acceso al crédito del que habla Hernán, fue justamente quizás el problema mayor para Macri, porque en definitiva apostó a que eso se iba a sostener en el tiempo, que iba a tener acceso a deuda, y en definitiva cuando el mundo empeoró realmente, la verdad es que la realidad le hizo el ajuste. Macri al principio no intentó hacer mucho ajuste fiscal, se lo impuso la realidad cuando se cortó el crédito y no hubo, digamos, otra razón que bajar el gasto. Habrá que ver también qué grado de diálogo tiene el futuro gobierno argentino, que todo hace pensar será el de Fernández, con el Fondo Monetario, porque además allí tenemos esa soga al cuello de una deuda que hay que pagar, hay que cumplir con eso. Jimena Savaris, por favor. Sí, Daniel, hoy les preguntamos en Twitter si ustedes creen que la campaña política argentina y su resultado inciden en nuestro país, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos envían vía Twitter. Por aquí Mike nos dice: no creo que influya en el proceso electoral en sí mismo, pero sin duda todo lo que pasa en Argentina repercute en nuestro país, es inevitable. Otro de los mensajes dice: el programa gradualista de Macri es parecido al del Frente Amplio. Se cansó de gastar y darle al déficit y la bomba le reventó en la cara. Mientras tanto, acá la oposición ya dijo que iban por programas de shock sobre el gasto para reducir el déficit, casi lo opuesto a Macri. Otro de los mensajes es de Juan, que nos dice: claro que inciden. Los programas de la oposición fueron diseñados en base a mismas estrategias que Macri, quien no hizo una buena gestión. Ahora, ¿quién va a poner de referencia? Vientos de izquierda se instalan en la región. Son varios de los mensajes que ustedes nos han estado enviando con el hashtag Opino en TLB. Y ahora tengo una recomendación para hacerles, porque Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo: autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias, inclusive bicicletas. Con Punta Tracking, el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y ahora tengo otro consejo, porque por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. De vos depende cómo quieras estar en esa etapa, porque el tiempo pasa para todos por igual. Mirá. Me encontré con Guille, compañero del liceo. No sabés cómo está. Decime que nunca te pasó esto. Lo de creer que el tiempo solo corre para otros. Oíme, aprovechá que estás impecable para pensarlo, porque te va a llegar y no hay vuelta. Tenés que elegir cómo querés vivir tu madurez. Que te encuentre lo más parecido a como te gustaría. Lo mereces, con todo lo que trabajaste. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 8939. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Ya lo escuchaste, es un ahorro en tu propio bienestar. Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Informate por el 0800 8939. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Ya están Leandro Grilla y Sebastián da Silva para el debate más sobre lo político. Hoy planteaba un jueguito, ¿no? A mis seguidores en Twitter y decía, bueno, ¿con qué película asocian esto? Hubo una cantidad de gente que dijo Relato Salvaje, encaja perfecto. Otro, Carne, una película argentina, ¿no? De Isabelita. De Isabelita, claro. Y después, por ejemplo, me dice alguien acá, en línea un poco con lo de Gabriel Mazarovich, El Lobo de Wall Street. Es otra película que podría llegar a ser perfectamente la que representara esta situación en Argentina. O el Titanic. O el Titanic. Bueno, Esperando la carroza. Esperando la carroza también. Hace años que está esperando un gobierno que aplique buenas políticas económicas. Ahora está la serie esa, Cosas Extrañas, ¿no? Que también puede ser por ese lado. Aldo, muchas gracias por estos valiosos minutos. Hernán también. Estás de celebración. El Centro de Estudios para el Desarrollo está en estos momentos celebrando
un aniversario y convocando a Fernando Enrique Cardoso. Es así, estamos festejando nuestros primeros 3 años y vamos a tener el honor de que nos acompañe el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, para la celebración. ¿Cuándo va a ser eso? El 23 de agosto. 23 de agosto, notable. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. En instantes, Leandro Grille y Sebastián da Silva en el debate político en todas las voces. Elecciones ajenas. Lo que puedo celebrar, que lo hice en su momento y hoy lo reafirmo, es que se terminó, cuando ganó el señor Macri, se terminó una relación del gobierno argentino contra nosotros. Porque parece que ahora nos olvidamos que tuvimos 5 años los puentes cerrados. Pero claramente la gente votó contra un modelo económico fracasado, ¿no? Y bueno, yo sé que algunos dicen que es lo mismo. Yo siempre digo, sí, es igual. La situación argentina hoy es igual a Uruguay, del 2002, cuando había otros. El escenario económico argentino a Uruguay lo afecta adversamente y no hay manera que nos podamos salvar de eso. Un dólar a 57 va a implicar una fuga de uruguayos a la Argentina inmediata a comprar barato, un golpe a nuestro comercio, un golpe a nuestro turismo que ya está muy golpeado. Un lord inglés hace muchos años decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y nosotros como nacionalistas, con nuestro nacionalismo inclusivo, no miramos quién gana de cada lado, miramos lo que nos sirve. Seguimos adelante en el debate de todas las voces. En el primer tramo de lo que decía el candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, parecía que te respondía a ti específicamente, por aquello del saludo a Macri. Sí, claramente. Yo creo que va a haber, en torno a la lectura del impacto de la elección argentina en Uruguay, va a haber 2 ejes. Uno, la oposición desmarcarse de Macri, claramente, ¿no? Porque ¿quién va a querer estar abrazado a Macri ahora? Pero yo no me olvido tampoco que traían a Durán Barba acá a dar clases de cómo hacer campañas políticas, ¿no? Iban todos ellos. ¿Quién traía? ¿Quién traía? Y lo trajeron al Radisson y lo venían a aplaudir. ¿Pero quién lo trajo? El Frente Amplio no lo trajo y no fue nadie del Frente Amplio a aprender de Durán Barba. No, digo porque yo coincido La 40 contigo. lo trajo, negro. No, la 40 no lo trajo. Está Todos bien, tampoco. Me alegro por la 40, pero le fueron a aplaudir. Cenó en la casa de la senadora Verónica Alonso. Bueno, entonces, ahí pero es del Partido Nacional, creo, Verónica Alonso la echaron. Macanudo, pero si es un señor ecuatoriano que dicen que fue muy importante para que Mauricio Macri estuviera 2 periodos gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en todo su derecho a contratarlo. Bueno. El asunto es decir que lo trajimos los partidos tradicionales, que no trajimos un corno. Está el dirigente del Partido Nacional, legislador, Sebastián da Silva. ¿Cómo andás? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Daniel? Qué gusto. Le agradezco mucho además el esfuerzo porque estaba allá por el litoral norte. Estaba con Luis. Pero está acá puntualmente y como siempre es muy grato recibir al periodista Leandro Grille. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Leandro? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias por muy invitarme. bien. ¿Usted califica, Leandro, como es? El otro día, hace como 2 programas, preguntábamos eso, ¿no? Aquello del periodismo militante. Y parecía como una cosa peyorativa. ¿Asume un periodismo militante? Soy un periodista y he sido siempre un militante. He sido siempre un tipo de izquierda, he defendido mis ideas toda la vida y firmando además. Sí, no sé exactamente a qué califican como periodismo militante, pero me siento cómodo en cualquiera de las 2 definiciones. Claro, defendiendo, por ejemplo, esto que sucede aquí en Uruguay o el gobierno del Frente Amplio. Cuando miraste, Leandro, lo que sucedía en la República Argentina, ¿cuál fue la primera reacción? En el día de las elecciones. Sí. Bueno, yo esperaba que hubiese un triunfo de Alberto Fernández. Esperaba que fuera un triunfo por una diferencia importante. Me sorprendió igual el número de la ventaja que obtuvo Alberto Fernández sobre Macri. Me sorprendió también bastante la ventaja que tuvo Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal, aunque yo viví muchos años en el conurbano bonaerense, hice todo mi doctorado en Argentina y sé perfectamente que María Eugenia Vidal es una figura... Que iba en proyección ascendente. No, una figura blindada por los medios, presentada de una manera, pero que la realidad es otra cosa. Sí, que hizo cosas increíbles, como cerrar escuelas públicas, ¿no? Cosas que no había hecho nadie en Argentina, ¿no? Cuando vos cerrás una escuela pública y ella cerró 60, imagínate que el impacto que tiene eso sobre la población.
Y me sorprendió muy gratamente, además, la gran votación que hizo Matías Lamens en la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que si Macri insiste en su lógica de negación de los resultados y de acusar a la sociedad argentina prácticamente, pedirle una autocrítica a los votantes, creo que el gobierno de Rodríguez Larreta, que era el único que para mí se mantenía con posibilidades de ganar, corre un serio riesgo con Matías Lamens. ¿Y hay paralelismo con la campaña 15? No, ninguna. El Frente Amplio no tiene nada, tiene pocas cosas para ofrecer en esta elección. Un candidato que un día sí, otro también, comete errores a 70 días de la campaña, y hoy la izquierda está viendo en un resultado extranjero una oportunidad para tratar de asustar, tirar cucos arriba de la mesa que tienen poco que ver con la realidad que hoy estamos viviendo. Quizás tienen más semejanza. Leandro decía, cerrar escuelas. ¿Cuántas escuelas rurales ha cerrado el Frente Amplio en los últimos 15 años? O eso el amigo Leandro no lo sabe. Cerrar escuelas, el Frente Amplio está cansado de cerrar escuelas. No lo sabe quizás el gran público porque anda poco en la campaña. Argentina lamentablemente tiene una paradoja, es el país más rico del mundo. Si hoy vinieran los marcianos a invadir el planeta Tierra, los argentinos dependen de sí mismos, tienen petróleo, océanos, minerales, los mejores suelos del mundo, y tiene el peor sistema político del mundo. Esa es la realidad de lo que está pasando en Argentina, que viene precedido por una manga de ladrones impresentables, en donde la hija de una presidenta se le encuentran 5 millones de dólares y no sabe cómo justificarlos, donde el socio de un expresidente está preso, donde el principal ministro de Obra Pública, Julio De Vida, está preso por coimero, donde hubo un vicepresidente que está preso, y hoy nosotros estamos asistiendo a ese síndrome de Estocolmo que yo no entiendo nunca en la izquierda uruguaya, que es aman a quien les han hecho mal. Porque si hay un gobierno que le ha hecho mal al Uruguay, es el gobierno de Kirchner, bloqueando los puentes durante 5 años, otorgando medidas comerciales que nos han perjudicado, prohibiendo los transbordos en los puertos. Estaba cantado, Mauricio, que esto se iba a instalar en la campaña directamente aquí en Uruguay. Sí, bueno, la correlación, la relación, digamos, que hay con las campañas argentinas se puede rastrear, ¿no? Para atrás en la historia de Uruguay. En este caso creo que lo más importante es decir que sería una pena que se genere, digamos, un reflejo en nuestra campaña, porque ¿en qué consistió la campaña argentina, básicamente? Y en buena medida por responsabilidad del gobierno y la estrategia del gobierno. En una polarización entre el kirchnerismo, no el peronismo, que terminó siendo la causa de esta victoria del Partido Justicialista, el kirchnerismo y el macrismo, ¿no? Si nosotros lo trasladamos a Uruguay y pretendemos que aquí, como están pretendiendo algunos dirigentes en particular del Frente Amplio, que yo creo que sería una pena que tuvieran éxito en lograr esa polarización. Si trasladamos esa polarización a Uruguay, rompemos con una tradición política de campañas, no digamos no agresivas, campañas donde de alguna manera se debate con altura, aunque no haya debates en algunos casos, lo reinauguraste tú acá. Lamentablemente, algunos dirigentes están tratando de que, para capitalizar lo que pasó en Argentina, traer, digamos, ciertas cuestiones que me parecen negativas para la política uruguaya a la campaña. Me parece que no van a tener éxito y me parece que los candidatos, los 3 candidatos principales, los que pueden ser presidentes de la República, tienen meridianamente claro que la sociedad uruguaya está esperando más bien cierto tipo de coincidencias y cierto tipo de propuestas de soluciones para algunos problemas que están instalados, ¿no? Eso es una cosa bastante diferente a lo que está pasando en Argentina. Por eso digo, sería lamentable que ocurriera esa polarización en Uruguay y que no creo que vaya a ocurrir realmente. Gabriel. No, a ver, yo no creo que el tema de Argentina sea un tema central en la campaña política uruguaya para definir el voto de los uruguayos en función de un proyecto de otro. Como tampoco creo que lo sea Venezuela y nos pasamos discutiendo de Venezuela, ¿no?
Entonces, yo lo que a mí me parece es que aquí hubo una situación, está bien, todos conocemos las críticas al kirchnerismo, yo tengo muchas. Yo no soy ni peronista ni kirchnerista. Nunca lo fui. Pero lo que estuvo juzgándose este domingo en Argentina es la gestión de Macri, la propuesta política de Macri. Y creo que hay dos cosas que son bien interesantes aquí. Hay sectores políticos que claramente plantean un shock y un ajuste. Básicamente, bueno, la calle Pou tiene además muy explícitamente y no sin ningún problema plantea el tema de 5 shock. Y Talvi habla de lo mismo. Yo creo que sería extraordinariamente relevante, por ejemplo, plantear si ellos proponen, por ejemplo, apelar al FMI o no. Porque, por ejemplo, Talvi es el último negociador de los 2 acuerdos de stand-by de Uruguay con el FMI. Y le recomendó al gobierno de Bolsonaro recién asumido que Brasil tenía que negociar con el FMI. Bueno, negociar con el FMI termina así. Siempre terminó así, nunca terminó distinto. Entonces, por ejemplo, ese es un debate relevante y no tiene que ver con polarizar ni con exportar la política argentina al Uruguay. ¿Piensan introducir de nuevo el FMI? Porque por suerte lo sacamos hace rato. Conrado. Para hacerlo breve, hay una sorpresa grande cuando uno mira los números y es cómo el gobierno de Macri, que digamos que había tenido un gran y exitoso periodo intermedio de elecciones parciales, la Argentina renueva cada 2 años la mitad de su Cámara de Diputados, y por lo tanto estaban con un viento en la camiseta descomunal, no miraron los números de las elecciones PASO del año 2015. En las elecciones PASO del 2015, de verdad en la Argentina, fueron elecciones PASO con poca competencia, pero fueron elecciones internas. El único que no hizo elección interna fue el kirchnerismo. Ahí la fórmula iba tranquilamente el amigo Scioli con el chino Zanini. Pero el acuerdo que llevó a Macri a la presidencia tenía 3 candidatos: Macri, Sanz y Lilita Carrió. E inclusive Massa hizo un acuerdo con Juan Manuel de la Sota, un dirigente muy importante de Córdoba, hoy desaparecido, y salió en el 3er lugar. Bueno, el domingo pasado, este domingo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y todos los peronistas del Frente para la Victoria de otra época, más Massa, iban juntos. ¿Saben cuántos votos sacamos si sumo los votos de Cristina en el 2015 más Massa en el 2015? ¿Cuánto me da? 12 millones. ¿Saben cuántos votos sacó Alberto Fernández? 11.600.000. ¿Saben cuántos votos sacó Macri con todo el conglomerado que lo apoyó la vez pasada? 7.800.000. Esta elección sacó los mismos. Connie, tenés las cualidades para ser panelista también en un programa argentino, porque tenés un dominio amplísimo de la política de allá. Pero nosotros lo que queremos también tratar de canalizar es, ¿por qué estamos hablando de la posibilidad, como decía Mauricio, de un correlato o de una relación, una correlación o relación entre aquello y esto de acá? Porque los frentistas, nuestro intendente hizo un magnífico saludo a Kicillof, créanme o no, le mandó un elogio y lo invitó a tomar un mate. Yo, por supuesto, vi la declaración, no lo sigo al intendente suplente de Martínez, pero alguien me lo hizo saber, lo repartí y dije, ¿usted está de acuerdo que su intendente le mande invitar a Kicillof unos mates acá? Yo no. Bien, Viviana. Kicillof ha sido mencionado más de una oportunidad, y hay el último recuento, el definitivo de las PASO, dice que la fórmula que encabezaba Axel Kicillof le ganó a María Eugenia Vidal por 52%, y María Eugenia Vidal se quedó, que era la gran promesa, ¿no? Una de las grandes figuras, se quedó con el 34%. Es decir, este es un resultado también que muestra lo abrumador que fue la victoria del domingo, ¿no? Y para volver a Uruguay, que es a donde querés venir, me gustaría preguntarle a los invitados qué opinan sobre el tema Mercosur, ¿no? Que es lo que por lo menos ya está sobre la mesa, no solo por la postura de Fernández, sino también por estas declaraciones que ha hecho Jair Bolsonaro. ¿Cómo queda Uruguay? A ver, Leandro.
Bueno, a mí me gustaría contestar algunas cosas que escuché, pero abrí no, paréntesis pero en todo no- caso y después seguís. No hay tiempo para tanto. Es un tema muy vasto, Argentina. A mí me gustaría discutirlo en su globalidad, todo, desde el punto de vista de los aspectos judiciales penales que mencionaba el legislador da Silva, de los aspectos electorales que mencionaba Connie Hughes, los aspectos económicos, por ejemplo, si recibió o no Macri un país incendiado. Yo lo discutiría todo en general, porque me parece que se omiten muchas cosas. O que no se incorpora en el análisis y a veces analizamos en función de lo que nos llegó de los medios. Ayer el periodista Fantino, que es un periodista muy importante en Argentina, que dirige Animales Sueltos, entrevistando a Massa, le decía, te tengo que decir que yo sé que había una lista negra de periodistas que fueron radiados de los medios y que no podían ser contratados por... Recién lo reconoce Fantino ahora, está hablando de Cintia García, Mariana Moyano, de cientos de periodistas que fueron literalmente despedidos porque se intentó acallar las voces en Argentina, para que hubo gente que tuvo que irse a YouTube a hacer sus programas, incluso teniendo mucho rating, ¿no? Como el caso de Roberto Navarro, echado de C5N. Actualmente el dueño de C5N, Cristóbal López, está preso aparentemente por una causa de defraudación de 8.000 millones que se acaba de demostrar que el peritaje era falso. Como se demostró que el peritaje de Julio De Vido también era falso, incluso está preso el perito y la declaración fundamental la hizo Marcelo D'Alessio, que está siendo indagado por una estructura de espionaje ilegal. Ahora la compañera habla de 52% de... Yo te quiero decir algo sobre esos 52% de Axel Kicillof. Ya era 52 cuando se hizo el conteo, pero hicieron el conteo incorporando el voto en blanco cuando no se debe incorporar el voto en blanco en la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron para bajarlo, para que no tuviera el efecto psicológico de ser más del 50. Y ahora dijeron, nos equivocamos como contamos. Volvimos a contar, como marca la ley, tiene 52.5. Ahora que la elección ya está definida, pero hay que ver la cantidad de operatorias, de propaganda. El día viernes hicieron una operación en el mercado de capitales para subir ficticiamente los bonos argentinos y transmitir que había tranquilidad, porque las encuestas, 6 encuestas daban empatados, 6 encuestas falsas, para instalar una especie de sensación de que Macri ganaba para el día lunes con pocas operaciones, porque ayer no fueron tantas operaciones, generar una devaluación y no intervenir. O sea, hay mil cosas para hablar de Argentina, pero quiero mencionarte una cosa con respecto a lo del Mercosur. Yo estuve con Alberto Fernández, lo entrevisté acá en Uruguay con José Mujica, estuve en La Chacra. Alberto Fernández es una persona que tiene una posición mucho más moderada en ese sentido de lo que podría, en algún momento hubo grandes, digamos, rispideces entre Uruguay y Argentina. Lo vi con una voluntad de recuperar las conversaciones regionales y latinoamericanas, ¿no? Insistiendo con volver a reflotar un poco la UNASUR, volver a un esquema de integración. Sí, es maravilloso, sí. No para vos que estás entregado a lo que digan los Estados Unidos, pero para la gente que cree en Latinoamérica, sí. ¿Cómo no va a ser maravilloso? ¿Qué querés, someterte a Trump? Seguramente, Leandro, lo que seguro no fue un operativo, fue lo que vio el mundo entero cuando vieron unas cámaras de televisión pesando bolsos llenos de dólares, de las colmas del kirchnerismo. No, de la rosadita estás hablando. Sí. ¿Y la plata esa de quién era? ¿La carpeta no decía IEXA? Yo te digo... Y lo de López, hablemos de lo de López. No se descubrió que los 3 millones de dólares, de los 9 millones, 3... Creo, ¿sabés lo que pasa, Leandro? Creo que vos tenés un posgrado en defensa de lo indefendible. No, en bioquímica. Cuba, Maduro, Lula y los Kirchner. Pero 3 millones, ¿por qué? ¿Cuándo sentenciaron a José López? Lo que estoy preocupado es por cómo afecta al comercio litoral. No me respondés. Porque no soy argentinólogo como vos. Pero desapareció de los medios. ¿Por qué desapareció el tema de José López de los medios? Yo no sé ni quién es José López. ¿El de los bolsos? No, ese fue el de las monjitas. ¿Por qué desapareció el tema? Cuando los que pesaban la plata en Puerto Madero. Es tan de escándalo. Lo sentenciaron hace una semana, ¿sabías? Solo tú ¿Y la plata de quién era? No sé. De Finansur. ¿Y de quién era Finansur? De Sánchez Córdoba. ¿De quién es Sánchez Córdoba? El dueño de Finansur, cuando recibieron los millones de dólares que están termosellados, lo declaró en Estados Unidos. ¿Quién era? El tesorero de Boca. Ahí desapareció la información. No se habló más cuando se descubrió que la plata era de IEXA. Leandro, vamos a equilibrar los tiempos. Sí. Está bien, perdón. Yo lo que creo que esto a nosotros nos tiene que preocupar. El futuro inmediato del Uruguay cambia radicalmente con esto que pasó en Argentina. Yo cuando escuché las declaraciones de la ministra de Turismo diciendo que
había escuchado a Alberto Fernández y se había tranquilizado. Digo, pero esta señora lo que tiene que estar es preocupándose en tomar alguna medida para poder revertir una devaluación del 25%. Ayer el Banco Central uruguayo vendió dólares para tratar de tranquilizar la plaza nuestra. Hay una pérdida de competitividad enorme, no tanto en el comercio Argentina-Uruguay, sino Argentina como competidor del Uruguay. La carne, fundamentalmente, que Argentina últimamente ha reencauzado su perfil exportador y hoy compite directamente con un novillo. El kilo de novillo vale $2 versus $4 que tenemos nosotros. Sebastián, pero para el Partido Nacional en el gobierno, en la eventualidad del gobierno, ¿le viene mejor Fernández o Macri? Nos da lo mismo, bueno. Absolutamente. Nos da lo mismo, nos dio lo mismo y nos dará lo mismo. Pero ¿no decís que hay que tomar algunas medidas preventivas? Preventivas para la gente, no para el gobierno. ¿Por qué? Porque yo hoy estuve en Paysandú y en Salto, y en Calle Uruguay en Salto yo conté 17 comercios cerrados. A partir del mes que viene van a seguir cerrando porque la gente cruza por Concordia a comprar a la Argentina. Y lo que yo creo que si podemos hacer igualar al gobierno de Macri con el gobierno del Frente Amplio, es que está aislado en su propio relato y no ve la realidad. Entonces, en los meses que quedan, en donde hay un desempleo del 10%, donde la cosa está recontra complicada, lo de Argentina, lejos de tener algún motivo para alegrarnos, nos tiene que preocupar y angustiar. Si nosotros estábamos complicados económicamente, ahora vamos a estar mucho más. Alguien mencionó lo de los errores que se están cometiendo en la campaña, pero me pide la palabra Mauricio. No, sí. un apunte. Un apunte sobre tu pregunta inicial, que era el Mercosur, y nos fuimos un poco por las ramas, pero el gobierno uruguayo, dentro de lo que sabemos que ha sido esta negociación, ha hecho algo inteligente, y es proponer que el acuerdo que se ha firmado con Europa, entre Mercosur y Europa después de 20 años, se pueda empezar a aplicar país por país. Es decir, a medida que se vaya ratificando, se puede aplicar entre parte y parte. Si esa postura que el gobierno uruguayo inteligentemente está impulsando tiene éxito, bueno, pues tal vez, a pesar de lo que pueda pasar con el Mercosur, con esta rivalidad entre Fernández y Bolsonaro, que después se puede limar en 5 minutos, vamos a decirlo, porque es política, tal vez esa postura tenga su razón de ser y sea exitosa. Bueno, estamos cerrando. Ahora, cuando hablaban de errores de la campaña, porque en definitiva hay como una cuestión de espejar realidades, ¿no? Pero alguien me decía, che, error fue lo del Gucci. Y discúlpenme que me distraiga un minuto, pero ha sido de tal repercusión que nosotros estamos casi que obligados a tratarlo. Viviana, de hecho, vos pusiste algo en el tuit y automáticamente te disparó una cantidad de menciones, ¿no? Un montón de repercusión, sobre todo la nota que tuvimos hoy en Telenoche, con claro, el Gucci, ¿no? Donde decía que, bueno, confesó que grabó la conversación que tuvo con el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que evalúa ir a la justicia, que fue bochornoso, o una palabra similar lo que le hicieron. Qué berenjenal, Gabriel, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo el otro día decía una cosa, la quiero compartir reflexionando, ¿no? Yo respeto mucho los manejos políticos que haga cada uno. Maradona tenía una anécdota que era que estaban jugando un partido Argentina y Brasil y iban perdiendo creo que 2 o 3-0 en el primer tiempo. Entraron al vestuario y Bilardo no les dijo nada. Esperó que pasaran los 15 minutos y cuando salieron a la cancha los paró en el túnel y le dijo: si se la siguen pasando a los de amarillo vamos a perder. Yo creo que me parece que es una reflexión sin alusiones personales. Leandro, ¿consideraste esto periodísticamente como militante? No he seguido el tema, lo que sí he visto es cuando apareció la candidatura o la posible candidatura de este muchacho Gucci, vi una repercusión importante de muchas compañeras y militantes jóvenes, sobre todo del Frente Amplio, que, no sé, lo acusan de acoso sexual o de, en fin, yo no me quiero meter porque realmente no conozco la causa. Ahora, que eso generó como una reacción de mucha gente, ¿no?
Yo no creo ni siquiera que Daniel Martínez estuviera al tanto de esas acusaciones, o, en fin, no tengo muy claro cómo por eso no quiero meterme en un tema que realmente no domino así. No, está muy bien. De hecho, el candidato a la presidencia, Martínez, habló de lo que fue su propia investigación y el abogado del Gucci también ha hablado. ¿Querías hacer algún aporte de esto? No, me parece que es un mar de fondo que había ahí y nuevamente es un Martínez que no ve la realidad, porque si hay una corriente fuerte en el Frente Amplio de hoy, el Frente Amplio fundacional, el sector cooperativo era muy fuerte, Juan Pablo Terra, amigo de mi suegro. Hoy es el feminismo. Yo no puedo creer que Daniel Martínez, ninguno del entorno de Daniel Martínez, le haya soplado al oído todo lo que dicen que pasó con este hombre, que de todas formas está demostrando que tiene muy poco código de hombre, ¿no? Porque grabar una conversación no es nada bueno, ¿no? Jimena Sabarís. Con más recomendaciones para ustedes porque, como ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco, en Dr. Schroeder, casi Avenida Bracena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Divino El Puesto para ir a disfrutar de la mejor parrilla de la ciudad. Y ahora quiero que pienses en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora, cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir. Barta. Porque todo arranca con Barta. A la 1 de la mañana. Bueno, ¿cuántas menciones, Conrado? Decía en este momento 42.500 tweets con el tema Gucci. A mí lo que me parece una excusa un poco absurda es que digan que Daniel Martínez no sabía del escándalo que generó este asunto el año pasado. Fue realmente muy complicado. El Gucci recorrió 800 programas, las denuncias en redes sociales se multiplicaban por miles. Me parece también importante que nadie de su entorno le haya por lo menos soplado que esto iba a ser un problema. Y realmente ahora el Gucci, con las declaraciones que hizo hoy a Telenoche, genera un problema. Sí, va a haber un problema, sí. Mirá, un viejo conocido, Conrado. Un viejo amigo que también cumplió años. Es cierto, Óscar Andrade cumplió años. El viernes. El viernes. En Rocha está, ¿no? Dice, Argentina nos demuestra que poner al frente de la economía a un neoliberal es más peligroso que cirujano con hipo. Si estuviera acá, Conrado. No sé, nunca... Hemos hablado muchas veces de cómo armar un gabinete, pero ya ahora que perdió la carrera presidencial, supongo que del Senado estará en otra. Bueno, hay un tema de modelos. Sí, Macri es un neoliberal, indudablemente. Yo no soy, yo soy paleoliberal. Paleoliberal. Sí, pero vos tampoco sos candidato a presidente. Acá el problema son los candidatos a presidente en el Uruguay. Yo creo que comparten una filosofía liberal. De todas maneras, me parece que el esquema de Macri es un gabinete, un gobierno gestionado prácticamente por los propios CEOs de las empresas, cosa que en este país por lo menos existen partidos políticos y uno espera que no haya una cosa así tan descarnada como un país conducido por los dueños. Pero en la oposición hay planteos neoliberales. Sí, sí. El más claro es Talvi, indudablemente, porque es un tipo de la escuela de Chicago, ¿no? Que es aunque ahora se presenta de otra manera, es un tipo de una filosofía económica liberal. Es por eso que se reunió con Macri, dijo de su... ¿Y Arbeleche? Bueno, Arbeleche yo la veo un poco menos sólida, no me resulta una mujer muy clara. Insiste mucho con el tema del atraso cambiario, así que creo que puede estar ligada a planteos muy devaluadores. Y no tengo la menor duda por el programa que leí de la calle Pou, que además creo que no es el último, el de los shock, que están planteándose un shock de ajuste. Y eso fue la característica del gobierno de Macri, que llegó a cortar, por ejemplo, Conectar Igualdad, que es como la Ceibal acá. Leandro, vos pensás... Perdón, dame un minuto.
vamos digo, la palabra shock de austeridad en el gobierno, que es lo que planteamos nosotros, implica recortar prebendas, curros, viajes, cargos, autos oficiales, los 800 millones de dólares que perdió ANCAP, el horno de ANCAP que sigue apolillándose en el Pasto, en Paysandú. Todos los desastres que ha hecho esta administración, eso es un shock de austeridad. No jugar al empresario siendo político, sino administrar bien. Esa palabra que es shock de austeridad política es la que, si Dios quiere, vamos a llevar adelante. Y no tiene nada que ver con un shock o una política de shock de lo que Macri, ni eso ha hecho, porque tampoco podemos hablar de que Macri tuvo una política de shock. Nosotros vamos a un shock de austeridad, un shock de productividad, bajando tarifas muy importantes para la producción nacional, liberando la importación de combustibles para que el combustible baje y que tenga un componente realista y no pagar costo político o gasto político a través del litro de gasoil. Y esos son los shocks que nosotros estamos planteando. El término no hace a la cosa. Así que ese carro no es para subirse. En ese carro no hay que subirse. Bueno, porque él me iba a hacer una pregunta, entonces aprovecho. Pero querías hacer también una alusión a esto, ¿no? Cuando... Mira, Nacho Montes de Oca, yo voy contigo, Mauricio. Nacho Montes de Oca, un periodista argentino, dice: el dólar se fue de 45 a 60 como consecuencia del resultado electoral. Es decir, que en horas el salario perdió un 25% de su valor en dólares. El voto no es solo una opinión política, es una decisión económica colectiva. Mauricio. No, yo para traerlo un poco, seguimos con este análisis medio en paralelo, les quería preguntar a los dos, cada uno de su posición diferente, de su visión diferente, si realmente le pueden... ¿Ustedes piensan que Uruguay se salva de un ajuste fiscal en las condiciones en las que estamos? Porque el gobierno del Partido Nacional propone un descenso de tarifas, vos considerás que se habla de ajuste del lado de la oposición, pero el gobierno del Frente Amplio ha hecho varios ajustes, este gobierno actual de Frente Amplio. ¿Se salva Uruguay de un ajuste fiscal en el próximo gobierno? Yo creo que lo primero que hay que hacer el 1 de marzo es ver qué gobierno nos deja el Frente Amplio. Y en un escenario tan dinámico como el que acabamos de vivir este fin de semana, lo primero que tenemos que hacer es ver qué nos dejan, hacer las auditorías del caso y empezar a ahorrar. En el equipo del doctor Lacalle Pou, la palabra ajuste es una palabra que no existe. Por lo pronto, el ajuste típico que conoce toda la población. Quizás lo que se va a ajustar va a ser el ajuste de los beneficios que pueden llegar a tener los políticos, que en estos últimos 15 años más han pululado a lo largo y ancho del país. Bueno, yo incluso el otro día entrevistando a Astori le preguntaba sobre... No, yo realmente no creo que haya ninguna necesidad ni condiciones para hacer en Uruguay un ajuste a lo que yo considero que es un ajuste, ¿no? Porque acá hablan de la flota de vehículos y son minucias eso. Acá un ajuste siempre significa un ajuste sobre los salarios, sobre las pasividades o echar empleo. Los ajustes son, sobre todo cuando estamos hablando de un déficit fiscal del 4%. Ahora, si vos querés hablar de shock de austeridad y después votás la reforma de la caja militar, que es un punto del PBI, vamos, porque eso hizo el Partido Nacional, ¿no? Habla de shock, pero eso es un punto. Y el Frente Amplio, y ellos votan en contra, ¿no? Votan en contra de esa reforma. El otro día la economista Arbeleche, cuando le preguntaron eso, se quedó sin aire, ¿no? Porque realmente... Ahora, yo no creo, porque por ejemplo la relación deuda-producto del Uruguay, porque no es un país sobreendeudado, tiene una relación de deuda-producto que está, creo que en la deuda neta en 41, y además en pesos el 53%. Yo creo que no hay condiciones para un ajuste, y menos como el que se vivió en Argentina, ¿no? Y en Argentina tampoco había condiciones para ese ajuste, porque después por los números se había dicho que el déficit del kirchnerismo era 7,1, pero después los números del INDEC y del Ministerio de Hacienda dijeron que era 1,9 el déficit primario. Y bueno, está.
hicieron un ajuste bestial, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Breve, porque tiene que ver con esto. La campaña en cierta medida llegó hoy al portal de Presidencia. Hay una nota que es la primero que está en el portal de Presidencia con el ministro de Economía, Danilo Astori, que se titula "La única manera de poner en práctica el programa de la calle Pou sería con un feroz recorte del gasto público". Sí, y también habla sobre las propuestas de Ernesto Talvi. Sí. Mirá si en la página de Presidencia del Partido Nacional, Leandro, te encontrás con una entrevista al ministro de Economía del Partido Nacional pegándole al candidato de la oposición en una elección. Sí, bueno, el otro día... ¿Pero qué hay un problema con lo que dice Astori? Lo que dice Astori es legítimo. El mal uso de... Lo que digo es el medio, ¿no? La página de Presidencia prestándose para una Pero los ministros nota no están inhibidos de hacer política. Incluso Astori va a ser candidato... Pero la página de Presidencia Lo que no lo hagan con la página de institucional. Eso se hace en Venezuela, en Cuba, en el Granma. Y en Argentina, que ayer la declaración yo vi que iba Astori, que en Argentina fue Macri con Pichetto. Pero no importa, es Argentina. No me parece extraordinario. Claro, Uruguay. Está buena la pregunta y está buena la discusión y está bueno que haya tantos periodistas en la mesa porque es verdad que es el uso de un instrumento público que pagamos todos para hacer campaña. No deja de ser verdad eso. No, pero me impresiona que es innegable. Dice. No estamos hablando del contenido, Leandro, de lo que dice Astori. Lo que hay que hablar es del contenido. No, me parece que el punto que planteaba Viviana a discutir brevemente, porque tenemos poco tiempo por lo que sé, es el uso de la página de Presidencia para canalizar ese mensaje, no el mensaje en sí. Bueno, nos estamos yendo, sí, efectivamente. Jiménez, cerramos la encuesta, el sondeo en un ratito. Gabriel, 30 segundos me pedís, ¿no? 30 segundos. Bueno, empezó 29. 28. Mañana es 14 de agosto. Desde hace 2 años, desde hace unos años, con los gobiernos del Frente Amplio, es el Día Nacional de los Mártires Estudiantiles. Se conmemora el primer asesinato de Liberarse. Festejamos ese día y lo conmemoramos en toda la dictadura y vamos a tirar flores a la escalinata de la universidad sorteando las guardias militares. Mañana los estudiantes marchan en Uruguay y para mí es un día muy importante y saludo a todos los estudiantes que van a marchar mañana. Bien, discúlpame que no sabía que era esa referencia. Pensé que ibas a decir si está bien o está mal lo de la página de la Presidencia. Yo te lo digo luego de esto. ¿Sí o no? En 15 segundos. Yo creo que, a ver, el senador... Yo creo que está bien, porque el senador Lacalle Pou pidió un pedido de informe específico sobre la rendición de cuentas de Astori y le hizo una serie de cuestionamientos al ministro. Y pero habló directamente de las propuestas de campaña de Lacalle Pou. Pero en función de esa propuesta de campaña atacó la rendición de cuentas del gobierno. Ahora, mirá, ahora se me ponen con este debate que está apasionante. Bueno, la podemos seguir el martes, no lo descarto. Queridos amigos, hasta el próximo martes. Jimena, voy contigo ya en el cierre. Sí, Daniel, cerramos el sondeo de Twitter de esta noche. Hoy preguntamos, ¿cree que la campaña electoral argentina y su resultado incide en el proceso político uruguayo? Un 52% de nuestros votantes dice que sí, que no, un 40% y no sabe, un 8%. Bueno, notable. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia. Leandro también. Muchas gracias, como siempre. Nos vamos a reencontrar el próximo martes después de las 10:30 de la noche en la pantalla de Canal 4. Que pasen todos muy bien.